Hemos venido conversando, hermanos, acerca de el redil. Y tenemos un extracto acá del texto que usted puede leer: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 28, y allá tenemos Juan 10, 14, 15. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, hoy vamos a retomar esta serie. Y recuerde también, bueno, los que nos están viendo, escuchando en YouTube o en Radio Fronteras, donde nos estén escuchando, que los sermones están en YouTube, los anteriores. Esta es la cuarta parte del redil. Y creo que nos falta una más. Creo que estará dividido en 5 extractos. Así que disponemos nuestro corazón para la palabra de hoy. Ha sido maravilloso lo que el Señor ha hablado a través de esta enseñanza. Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 10. Vaya conmigo a Juan 10. Y vamos a retomar elementos importantes de Juan 10. Y vamos a estar trabajando hoy del verso 22 al verso 30. Verso 22 al verso 30. Nadie las arrebatará de mi mano. Dice la palabra del Señor en el versículo 22 del capítulo 10 de Juan: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Estamos delante de ti, oh Padre eterno. Señor, humillados, reconociendo la necesidad que tenemos de ti. Por eso estamos acá reunidos, porque te necesitamos, porque somos frágiles, porque fallamos, porque sin ti no somos nada, porque tú, Señor, le has dado esperanza a nuestra alma. Tú nos has dado un gozo y una paz que sobrepasan todo entendimiento. Señor, gracias por lo que tú haces con tu iglesia. Gracias por tus palabras. Permite, oh Dios, que toda la audiencia que está en este salón esta mañana pueda recibir tu palabra con mansedumbre, que podamos gozarnos en ella, que pueda instruirnos, exhortarnos y prepararnos enteramente para toda buena obra. Que tu palabra, Señor, sea esta mañana la luz de esperanza, el destello de gloria, el resplandor de tu gloria para cada uno de nuestros corazones. Llénanos de humildad para recibir con mansedumbre la palabra que tiene poder para salvar nuestras almas.
Gracias te damos esta mañana en el nombre que sobre todo nombre es. Amén y amén. Hermano, vimos en los sermones anteriores, en el último, estuvimos hablando de los versos 16, 17, y usted lo tiene ahí en Juan 10, y como lo tiene ahí, nada más revíselos ahí cerquita. Que cuando Jesús dijo en el último sermón, esto fue lo que vimos: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, dice Jesús, y oirán mi voz, y habrá un rebaño. Vean qué lindos, y veamos ese rebaño, visualicemos ese rebaño, y habrá un pastor. Y Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús puso su vida y Él la volvió a tomar. Nadie me la quita. No fueron los romanos, no fueron los que lo golpearon y azotaron. A Él nadie se la quitó. Nadie me la quita, dice, sino que yo mismo la pongo. Él la puso por amor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, el único en la historia de la humanidad, el creador de todas las cosas. Puso su vida y la tomó. Y hablamos de cómo los hombres hoy han puesto su confianza en otros hombres, en otras figuras en la historia, como Mahoma, como Buda, como un sinnúmero de santos. Pero a todos ellos los consumieron los gusanos. Cristo Jesús fue el único que puso su vida y la volvió a tomar. Se levantó al tercer día y le hablaba a mi hijo, y bueno, esto es un paréntesis. Le hablaba a mi hijo hace poco, bueno, a mis hijos, pero uno de ellos estaba muy conmovido porque yo le decía que Isaías 53, o en estos capítulos, dice que Jehová quiso quebrantar a Jesús. Él quiso hacerlo. Entonces, mi hijo Ezequiel decía: ¿pero cómo? Comprendió que el Padre había decidido enviar a su hijo. ¿Pero cómo? ¿Cómo un papá hace eso? Me dice. Asustado, se puso pálido. ¿Cómo? No lo había comprendido a plenitud. Y yo le dije: ¿sabe por qué, Ezequiel? Por usted y por mí. Por amor. Entregó a su hijo y lo quebrantó. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo que nosotros merecíamos cayó sobre Jesús. Cayó sobre él. Lo que nosotros merecemos cayó sobre él. Cuando comprendemos eso, las cosas nunca más vuelven a ser iguales. Nunca. Estuvimos viendo antes de Juan 10 todo el suceso con el ciego. Y el ciego creyó en Jesús y lo echaron de la sinagoga. ¿Recuerdan esa historia? Estuvimos viendo. Y debido a eso, Jesús viene con este maravilloso discurso del redil. Un maravilloso discurso. Él dice en este discurso que Él es la puerta y que solo a través de Él entramos a ese redil. Solo creyendo en Jesús. Solo en Él. Él es la puerta. Y Él dice: y el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, pero yo vine para que tengan vida en abundancia. Jesús es la puerta y el que entra por Él tendrá vida en abundancia. Hermanos, y sabemos que no estamos hablando de una abundancia material, estamos hablando de una vida eterna por Él. Por Él. Él dice que va a ir por otras ovejas, le dice ahí a la audiencia.
a la que está hablando. Yo tengo, dice él, otras ovejas. Yo las tengo, pero tengo que ir por ellas, fue lo que vimos. Tengo que ir por ellas y ellas oirán mi voz cuando yo les hable. Y vimos en el sermón anterior que esa voz es el Evangelio. Y que a través del Evangelio Él sigue gritándole al mundo: arrepiéntete y cree. Y la voz del Evangelio sigue resonando en todos los países, o en muchos, en la mayoría de ellos. Sigue resonando aquella voz a través de la iglesia que dice: arrepiéntete y cree en Jesucristo. Solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay paz que sobrepasa todo entendimiento, solo en Él hay gozo, solo en Él hay promesas eternas, solamente en Cristo. Y Él dice: yo tengo otras ovejas, en el verso 16 de ese capítulo. Pero Él dice con propiedad que Él las tiene, porque en el verso 29 dice que el Padre se las dio. Vimos que las ovejas escuchan su voz y que su voz es el Evangelio predicado, y vimos que el Evangelio tiene poder para salvar las almas. El poder para que el hombre se salve no radica en nosotros los mensajeros, en usted como mensajero. El poder está en el Evangelio predicado, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, conociendo nosotros que hoy Él está a la derecha de Dios. Ese es el mensaje de salvación. Y recordamos también en el primer sermón el ejemplo de las ovejas, de aquella gente que llegó y empezó a hablarle, que lo vemos en YouTube ese video, y empezó a hablarle a las ovejas, y las ovejas no escuchan, pero cuando llega el pastor y les hace el sonidito o les habla, las ovejas corren a Él. Dice también el Señor en este mensaje que las ovejas de Él, las que escuchan su voz, las que siguen su llamado, no escuchan a los extraños, no los escuchan, no los escucharán, sino que buscarán siempre la voz del pastor. Y no del pastor David, no, del pastor, del buen pastor, Cristo Jesús. La voz de Cristo Jesús. Y vimos que es a través de la locura de la predicación que Él alcanza a sus ovejas con su voz hoy día. Su voz grita al mundo que en Él hay salvación y vida eterna. Y cuando esa voz sale por todo el mundo, gritando el Evangelio de nuestra salvación, allí donde la voz sale se levantan ovejitas que escuchan la voz de su pastor. Y todas aquellas ovejitas perdidas, Él va por ellas y las trae, y hay gozo. Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, no sé si la recuerdan. Y hay gozo en los cielos cuando una oveja escucha la voz del pastor y se arrepiente y cree. Pero vamos al versículo 22 para entrar en lo que veremos esta mañana. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Acababan de ver la sanidad del ciego. Jesús, con barro en los ojos del ciego, le da la vista. Ellos venían de ver eso. Y Jesús les dice: estas obras son la evidencia, pero ustedes no quieren creer. Ustedes no quieren creer. Ellos venían perturbados porque después de que pasa la sanidad del ciego, viene el discurso del redil. Entonces yo me imagino, esto lo estoy suponiendo yo, que después de las figuras que Jesús usa, después de lo que Él está explicando, ellos dicen: ya, díganoslo claro, ¿es usted o no es? Y Jesús les dice: yo se los estoy diciendo, pero ustedes no creen.
Y Jesús hace referencia a lo que pasa con el ciego, el cual sí creyó. Pero dice en el 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Los que no creen no pertenecen a ese rebaño. Y es una triste y lamentable verdad. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz, el evangelio, la verdad de Dios, la palabra de Dios, y Él las conoce y las ovejas le siguen. Los que realmente son ovejas siguen la voz del maestro, lo escuchan hablar y van tras él. Escuchan el evangelio, escuchan la palabra de Dios y viven tras ella en práctica, en un ejercicio constante. Todos aquellos que escuchan la voz del pastor van tras él. Dice que él en el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna. ¿Qué les está dando el Señor a sus ovejas? Vida eterna. Viene el evangelio, escuchan el evangelio, creen en el evangelio, y a través de ese poder del evangelio Él le da a sus ovejas vida eterna. ¿Estamos conscientes de esa verdad? De que Él nos da vida eterna, de que Él nos ha dado salvación, porque dice Hebreos 9:27 que vamos a morir y que vamos a ir a un juicio. ¿Y qué va a pasar en ese juicio? Si todos en este salón somos culpables de pecado, todos hemos pecado, pero Cristo vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si nosotros, si usted, si yo, si otras personas en otros países del mundo escuchan la voz, han creído en Él y siguen a Cristo, esas personas tienen vida eterna, no importa de qué raza, nación, color, lugar geográfico, no importa, allí donde están, no solo son nuestros hermanos, sino que tienen vida eterna. Tenemos vida eterna que Él nos ha dado. Versículo 28 dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, Él da vida eterna, nunca van a perecer y nadie las arrebatará de su mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, insiste la idea, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano del Padre. Eso es lo que está diciendo el texto, lo que está diciendo Jesús. En el Evangelio vemos que a través de Cristo, de este mensaje que estamos nosotros hablando, Él nos ha reconciliado con Él mismo a través de Cristo. Y quiero que tenga Juan ahí, pero vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5. Nos ha reconciliado con Él mismo a través de Cristo. Y es por ese medio que Él nos da vida eterna. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, muy conocido. Una vez, hermano, una vez que hemos creído en Cristo, yo recuerdo el día en que mi corazón, como martillo que quebranta la piedra, recibió ese martillazo con la palabra y fui quebrantado y me arrepentí delante de Dios de mis pecados
Y recuerdo ese día, un antes y un después, por el poder del Evangelio. Pero aunque nuestras vidas cambian, hay algo maravilloso que sucede delante de Dios. Versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, si alguno escuchó la voz del pastor, creyó en el Evangelio, sigue a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hermanos, no podemos tomar esto a la ligera. Somos una nueva criatura. Todas las cosas que antes hacíamos, que antes amábamos, que antes practicábamos, quedaron atrás y ahora todo en nosotros es hecho nuevo. Todo, hermanos. Siendo estas nuevas criaturas, siendo creados por Dios en Cristo, nadie nos puede arrebatar de su mano, porque todo quedó atrás. Se ha cumplido en nosotros la promesa de Ezequiel y nos ha dado corazones nuevos, un corazón de carne. Ezequiel 36, 26, 28. Dice Efesios 2 que somos una obra creativa de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos una obra creativa. Somos nuevas criaturas que oímos la voz del pastor y seguimos su voz. Escuchamos el Evangelio, creemos en él y le seguimos todo el tiempo. Porque somos nuevas criaturas, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué tuvo que reconciliarnos? ¿Por qué? Porque estábamos en una enemistad con Él, porque dice la palabra que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estamos separados de Él, destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. No tenemos paz con Él, estamos en una enemistad. Pero vino la reconciliación a través de Jesucristo, para que por medio de la fe seamos justificados y tengamos paz para con Dios, rompiendo la enemistad y siendo parte de la familia de Dios a través de Jesucristo. Esa es la reconciliación. Y entonces el apóstol Pablo dice, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, este mensaje del Evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Arrepiéntanse y crean. En el Evangelio, el hombre corre de allá para acá. La turbulencia de todos los días no le muestra la claridad de su situación, pero el hombre está perdido sin Cristo, está hundido en el pecado y su maldad. Y muchos de esos hombres y mujeres que corren hoy por las calles de allá para acá están cansados de su pecado, cargados con su pecado. Y es justamente por eso que Jesús dice: todos los que estén cansados y cargados, vengan a mí, yo les haré descansar. Y todos aquellos que escuchan la voz de Jesús, que los llama y les dice: vengan a mí, y que creen en el Evangelio, siguen su voz, les seguirán siempre, y nadie los arrebatará de la mano del Padre. Es a través del Evangelio que Él ruega al hombre: arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse. Versículo 21 de ese mismo capítulo 5. Al que no conoció pecado, a nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al caer el castigo de nuestra paz para con Dios sobre Cristo, el día que lleguemos a ese juicio, todos aquellos que escuchamos su voz y creemos en él, estaremos delante de un Dios santo y estaremos delante de él presentándonos como justos. No porque lo seamos, porque no lo somos, sino porque hemos creído en Cristo, el que sí fue justo. Nosotros nunca seremos con nuestros propios esfuerzos justos. Nunca, no hay forma. El pecado abunda. Pero Cristo no pecó. Y todo aquel que en él cree llegará delante de ese Dios santo como justo sin merecerlo, por gracia. Y esto es algo maravilloso porque todos aquellos que no creen recibirán la justicia de Dios y la condenación eterna. Y no es algo que podemos tomar a la ligera. Él va a juzgar y su justicia no es como la nuestra. Su justicia es perfecta. Pero por su amor envió a su Hijo. Y entonces vemos que Él dice, nadie las arrebatará de mi mano. A estas ovejas, entonces hablemos un poquito de esta oveja. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7. Romanos 7. Hablemos un poquito de esta oveja y vamos a ver el contexto. Porque es maravilloso leer en Romanos cuando dice que nada nos separará del amor de Cristo. Es algo maravilloso. Pero vamos a Romanos 7. Vamos a hablar un poquito de esta oveja y qué significa o cómo podemos apreciar mejor que nadie las arrebatará de su mano. En Romanos 7, versículo 7, el apóstol Pablo dice que él está conociendo su pecado por la ley. Y que la ley, dice más adelante, es santa, es buena. Pero la ley dice que todos nosotros hemos pecado. ¿Cómo dice la ley? Honrarás a padre y a madre. No darás falso testimonio. No codiciarás. Y todos hemos infringido los mandamientos. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. Cualquiera que odia a su prójimo, es como si lo hubiese matado, ya pecó. La ley es santa, es buena, pero nos muestra que pecamos. Nosotros pecamos y Pablo dice, pero yo no conocía el pecado en este versículo 7. Yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Conocemos nuestro pecado a través de la ley santa. Y entonces él, en medio de esta situación que empieza a desarrollar en el capítulo 7, dice en el verso 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley nos condena. La ley me dice a mí, David, pecaste, infringiste la ley. Primera de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Faltaste a la ley, estás pecando, has pecado y por ese pecado soy destituido de la gloria de Dios, no soy partícipe con él. Versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice el apóstol Pablo. Verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
El apóstol Pablo dice: la ley me restriega en la cara que yo soy pecador. La ley es buena, es espiritual y me muestra mi condición. Yo estoy vendido al pecado, dice el apóstol Pablo. Esta es la condición, hermano. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en nuestra carne, en mi carne, dice el apóstol Pablo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo está presentando una situación interna, un conflicto, donde él se da cuenta a través de la ley, o está dando un discurso a través del mensaje de la ley que le dice que ha pecado. Y él dice: en mi carne me di cuenta que soy pecador y que mi carne quiere lo que no está bien. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, con exclamación el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dice Pablo. En mis miembros hay un pecado. Hay pecado. En mi carne hay pecado. Miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Cansado el apóstol Pablo de su propia condición, él exclama y se trata de miserable. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, si dejamos esto hasta acá, podríamos decir: bueno, David, el apóstol Pablo estaba luchando, brother. Y yo me doy cuenta de que en mi carne abunda el pecado. Y vea, él dice que sirve al pecado con su carne. De ahí, pues, lo siento, pastor, a mí no me queda de otra, pero con mi carne yo aquí, de ahí tengo que darle rienda a mi carne. Pero Romanos 7 no termina ahí, o el texto que Pablo, o su enseñanza que nos da, no termina ahí. Él está hablando de su condición, de cómo la ley le dice que él es un miserable. Pastor, ¿usted está diciendo que nosotros somos miserables? ¿Que usted es miserable? Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Somos miserables en un cuerpo de muerte. Pero damos gracias a Dios por Cristo. Ante su realidad decadente, él logra ver todo esto en la ley y el pecado que está impregnado en su corazón. Hermanos, el pecado está impregnado en la carne, la ley en los miembros. Porque ayer hablábamos que es una lástima que los varones no lleguen a la tarde de café. Hablábamos de que muchos, hasta haciendo entre comillas lo que es correcto, pecan. ¿Cómo, pastor? Explíqueme un momento. Muchos sirven al Señor en pecado, pecaminosamente. Como pastor, ¿por qué? Porque muchos sirven al Señor para su propia gloria, para ser reconocidos. El hecho de que alguien sirva al Señor y se entregue desmedidamente no significa que lo está haciendo genuinamente. En su corazón pudiese estar deseando el reconocimiento, deseando que lo vean. Por eso yo doy gracias a Dios por los hermanos que hacen aquí trabajos y nadie se da cuenta. Yo digo, qué lindo. Y constantes y constantes y constantes. Y yo doy gloria a Dios por eso. Pero muchos sirven esperando un reconocimiento. Yo podría estar acá predicando, esperando que cada uno de ustedes aplauda lo que yo hago, como si viniese de mí el ser competente.
Y eso es pecado. El que no tiene a Cristo puede vivir moralmente correcto. Y recuerdo el ejemplo que vi en un sermón de Sugel, Pastor Sugel, donde él dice, muchos pecan haciendo lo que es correcto, inclusive en el matrimonio. ¿Cómo en el matrimonio? Sí. Muchos no les son infiel a su esposa, o muchas no le son infiel a su esposo para cuidar su reputación, para su propia gloria. El que no tiene a Cristo, ni haciendo lo correcto, evita el pecado. Vive para su gloria. Pero el que está en Cristo vive para la gloria de Dios. Y todo lo que hace, lo hace para Él. Y todo lo que hace, lo hace por Él. Pero cuando nosotros velamos por nosotros mismos, a la hora en la que hacemos las cosas, no estamos velando por la gloria de Dios, estamos velando por nuestra propia gloria. Hasta de esa forma está el pecado inmerso dentro de la misma iglesia. Muchos inclusive dejan de servir porque nadie les reconoce su labor. No, ya yo no lo vuelvo a hacer, de por sí ni las gracias me dijeron. Muy bonito, muy bonito. No, yo no lo vuelvo a hacer porque me hicieron mala cara. Muy bonito. ¿A quién le sirve a usted? ¿Para quién hace las cosas? No, ¿sabe qué, pastor? Es que yo no lo hago No, hermano, medite bien. ¿Cuál es la motivación con la que usted hace las cosas? No, ese pastor por si ni me llama, ni me busca, ni nada, ya no hago más. Muy bonito. ¿Para quién sirve usted? Muchos hacen lo que parece bueno, correcto, moralmente correcto, cuidando su propia gloria, la cual no merecen y creen que merecen. Ahora, no podemos terminar este capítulo 7 y decir que el pecado es algo habitual en nuestra carne. Entonces, como es habitual, no importa. No, el texto continúa. Continuamos en Romanos 8. Dice, en medio de todo esto, cuando él dice gracias doy a Dios por Jesucristo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Hay condenación para ellos? No, no la hay. No hay condenación para el que está en Cristo. Pero dice, ¿quiénes son los que están en Cristo? ¿Cómo la oveja sigue la voz? Dice que Él las conoce y lo siguen. Él habla y ellos siguen su voz. ¿Cómo lo siguen? ¿Cómo lo siguen? ¿Cómo vemos esta reacción? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy lindo, hermano, considerar que nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor, pero acá hay un contraste, los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. Después de que Él dice que Él es miserable, dice verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Las ovejas que siguen la voz del pastor no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu, porque Él los ha reconciliado a través del Evangelio y por medio de la fe los ha justificado, les ha dado una nueva naturaleza, son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Entonces, en ese contexto, podemos decir que el que escucha la voz del buen pastor vive en el espíritu y no en la carne, porque tiene una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, no vuelve a ellas, las dejó atrás, porque si vuelve a ellas, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó si vuelve a esas cosas? ¿Acaso la naturaleza que Dios da no es suficiente para mantenerlo a ese hombre o mujer en su mano? La justicia de Cristo se nos ha sido dada para que vivamos en el Espíritu, y nada nos arrebatará de su mano. La justicia aplica a nosotros como si hubiésemos cumplido toda la ley. ¿Pero a quiénes? A los que andan en el Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. ¿Hay alguien en la carne que pueda agradar a Dios? No hay forma. No se puede agradar a Dios. Estos son los que no creen, porque no son de las ovejas. Jesús les dijo: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Andan estos hombres en la carne y no en el Espíritu. El hombre natural por sí solo no puede agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno escucha el Evangelio y no sigue la voz del buen pastor, no tiene el Espíritu de Cristo, vive en la carne y no es de él. No es de él. Vive en la carne. No es de él. No es de él. El que no vive en el Espíritu no es de su rebaño. Él no le conoce. Escucha constantemente a los extraños y tarde o temprano será destruido, será dispersado por el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si nosotros vivimos en el Espíritu y su Espíritu está en nosotros, nosotros somos vivificados en Él, viviendo constantemente en el Espíritu y dejando las cosas de la carne. Dejando lo que no es correcto. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 18. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él está hablando de las aflicciones después de que viene hablando de que es un miserable y que en su cuerpo hay un pecado, que se levanta una ley, y él hace el contraste entre vivir el Espíritu y la carne, y él dice en medio de eso: pero todas las aflicciones de hoy no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. El apóstol viene hablando de cómo la ley muestra su pecado, reconociendo así lo miserable que es. Él está mostrando en el capítulo 7 aflicción por su condición miserable y ver que su carne siempre quiere hacer lo malo. Es seducido y tentado por su carne, por su concupiscencia. Él es seducido y tentado. Justamente por eso nosotros no podemos confiar en lo que dice nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Y tenemos a charlatanes como Daniel Javif
un coach motivador, que todavía hay personas que comparten videos y yo digo, Señor, que les ilumine el evangelio, por Dios. Ya, que escuchen a Cristo. Y entonces él dice que delante del espejo todos los días tenemos que decirnos, te juro perdonarte, cuidarte, bendecirte, ayudarte y amarte todos los días de mi vida. Mano, no podemos poner la mirada en nosotros mismos, porque fallamos, porque somos imperfectos. Y en contraste a esta frase, cito a J.C. Riley que dice, no pongas tu mirada en ti, tú eres por naturaleza miserable, pobre, ciego y desnudo, mira a Cristo. La única forma de que podamos nosotros ver la grandeza de la gracia de Jesús es que comprendamos nosotros que estamos pobres, desnudos y miserables. Es así que nosotros vivimos el evangelio. Usted sabe por qué la gente hoy lidia como lidia con el pecado. Y se levanta todos los días en un puro pleito con el pecado y busca hacer un montón de rituales y un montón de cosas para ver cómo se distrae, para huir del pecado. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no aprecian el evangelio. Porque si nosotros nos levantamos por la mañana, nos vemos al espejo y en vez de decir todas las tonteras que este hombre dice y nos damos cuenta que somos pecadores, que necesitamos a Dios todos los días, entonces aprendemos a apreciar la gracia de Dios. Pero nos creemos tanto, creemos que somos tan valiosos que no necesitamos la gracia de Dios. La necesitamos todos los días y la única forma de comprender que debemos correr a un Salvador es comprendiendo que estamos perdidos sin Él. Usted ve mensajes motivacionales, personas en puras terapias para ver cómo se levanta la autoestima. No intente levantar la autoestima, porque cuando venga la palabra de Dios dice que no hay nadie bueno, que no hay quien busque a Dios, que todos somos inútiles. Eso dice la palabra de Dios, así que no busque levantar su autoestima. Mejor cuando vea lo mal que está usted, vea a Cristo, corra a Él y refúgiese en su gracia. Y entonces usted dejará de lidiar como lidia con el pecado. Pero la pérdida de asombro por lo que Dios ha hecho es lo que hace que muchos vivan en pecado constante. No se asombran de lo que Dios ha hecho. No se levantan por la mañana y dicen, Señor, gracias por tus misericordias. Gracias, Señor. No salen para su trabajo y ven la creación y se deleitan en lo que Dios ha hecho. No salen de esta forma. Recordemos las características de la oveja. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? La oveja la sacan de un hueco, la dejan libre y ella busca otro hueco para volverse a meter. La oveja la tiran a la deriva en un bosque y busca al lobo para que se la coma. Pero en medio de su torpeza, las ovejas escuchan al pastor. Somos torpes, nos vamos a equivocar, pero si escuchamos la voz de Jesús, entonces nuestra vida será viviendo en el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo reconoce su condición de miserable. Y bueno, y cuando hablamos de nuestra depravación total o condición miserable, viene una pregunta que el mundo se hace. Bueno, usted está diciendo entonces que somos depravados totalmente, sí. Que somos malos totalmente, sí. Entonces Dios se equivocó, porque me hizo así. No, esa no fue la voluntad de Dios. Pero el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte. Y gracias al pecado del Génesis, el Señor les dice, maldita será la tierra por tu causa. Y sentencia a la humanidad a muerte por la desobediencia de Adán y de Eva. Pero en medio de ese caos, Él promete al Salvador. Y dice, de la simiente de la mujer saldrá uno que te aplastará en la cabeza. Y el Evangelio, hay un destello de Él en el Génesis. Entonces, en medio de nuestra crisis tenemos la esperanza en Cristo. ¿Acaso Dios se equivocó? No, el hombre desobedeció y recibió su sentencia. La paga del pecado es muerte y todos nosotros hemos pecado. Así que todos nosotros tenemos todos los números de la rifa para perdernos eternamente.
Todos nosotros nos ganamos el vuelo directo a la condenación. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo. Porque gracias a Él nosotros somos justificados delante de Dios. Dice en el verso 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ante todo este escenario, Él dice: las aflicciones de ahora no son nada, porque aguardamos la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál manifestación? No lo busque, se lo leo. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este es el cuerpo de la humillación, este que nosotros tenemos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, algún día el cuerpo de la humillación nuestra será transformado. Y yo no sé si usted se alegra, pero yo me gozo en el Señor. Versículo 20: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y la creación gime, dice ahí, por esta redención. Las aflicciones del tiempo presente, hermano, están ligadas a la expresión de miserabilidad por el pecado en sus miembros. Para el apóstol Pablo. Versículo 28 de Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo los llamó? Con su voz, con el evangelio. Son llamados. Aquí vemos la voz del pastor manifiesta en el discurso del apóstol Pablo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, que fue el texto que vimos la vez anterior, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El motivo, hermano, por el cual nadie las arrebata de la mano del Señor a sus ovejas, es porque la salvación es de Él. Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó. Y al Él llamarnos, al Él ser el que nos da la vida en abundancia, al Él ser el que nos dice que nadie nos arrebatará de su mano, entonces, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quiénes los entregó? Por todos nosotros. ¿Qué dice en Juan 10? Mi vida doy por mis ovejas. Él da su vida por sus ovejas. Los que andan en el Espíritu, los que escuchan su voz, identifique bien a la oveja, hermano. No vaya a ser que en vez de oveja sea cabra. Identifíquela. Las ovejas lo siguen. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nos justifica por medio de la fe, y la fe es un don que Él da. Nos justifica por medio de la fe, Romanos 5:1, y nos da la fe, Efesios 2. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Hermano, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra del Padre pidiendo por usted y por mí. Hoy mismo está intercediendo por nosotros.
Hermano, no podemos tomar esto a la ligera. No podemos leer este texto sin que se conmuevan los cimientos de nuestro corazón, porque Él intercede por nosotros. Él hace toda la obra. Y en el verso 29 de Juan 10 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 35 de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto nos dice que el hecho de que nosotros inclusive vayamos a morir, lo cual puede suceder por Cristo, no significa que Dios nos abandonó. Las promesas de Dios no se limitan a esta tierra, es a la eternidad. Muchos hoy dicen en sus problemas pequeños: ¿dónde está Dios en medio de esta situación que yo tengo? Ay, pero ¿dónde está Dios en esta situación? Bueno, ¿qué cree usted que dice la iglesia perseguida? Cuando están toda la familia con sus padres e hijos hincados, listos para que corten sus cabezas, ¿cuál pregunta cree que se hacen? Y nosotros decimos que ¿dónde está Dios? Mientras la iglesia entrega su vida en otras partes del mundo por Cristo. Mientras que hombres, mujeres y niños están entregando sus cabezas por Cristo, la iglesia en Occidente no tiene tiempo para servir. La iglesia en Occidente no tiene tiempo para estudiar la palabra. La iglesia en Occidente no tiene tiempo para orar. La iglesia en Occidente considera que es muy saturado estar yendo todos los domingos a la iglesia. Entonces de vez en cuando falto para relajarme un poquito. Eso lo único que evidencia es la ignorancia del evangelio de salvación que nos ha dado vida. Mientras que la iglesia perseguida entiende lo que es esto, la iglesia de Occidente vive mediocremente, creyendo que escucha la voz del pastor cuando ni siquiera sabe cómo habla, cuando ni siquiera conoce el evangelio. Porque si lo conociese, es más, si lo conociese, entendería un simple principio. Dice la palabra de Dios que somos casa de Dios, nosotros, templo del Dios viviente. Vea al que tiene a su lado, templo del Dios viviente. Si entendiésemos el evangelio y que Cristo está en nosotros, amaríamos estar unidos. Pero cuando usted rechaza estar con su hermano, adivine a quién está rechazando: al que habita en él. Amaríamos estar unidos, amaríamos congregarnos porque en este lugar está Él. Amaríamos congregarnos, no querríamos faltar, no querríamos llegar tarde, no querríamos eso, nos gozaríamos en la comunión con los hermanos, conscientes de que a través de la predicación es la voz de Dios que le habla a la iglesia. No es el pastor, es la predicación de su voz que sale a la iglesia. Pero si ni siquiera la iglesia en Occidente puede entender principios tan elementales, ¿cómo podrá de verdad afirmar que escucha la voz del buen pastor? Aunque nosotros tuviésemos que morir perseguidos, nosotros y nuestras familias, aunque fuésemos entregados a muerte, Él allí está con nosotros, aunque nos fuesen a matar. Así que no piense que Dios lo abandonó porque lo dejó el bus, o porque se le estalló la llanta del carro, o porque se quedó varado en media avenida segunda porque se le estalló el radiador. Lo digo por experiencia propia. La iglesia de hoy necesita reflexionar acerca de cuál es el Dios que adora. Estamos adaptados a la rutina. Y algunos
hasta domingueros, nada más domingos. Y si un domingo no puedo porque me apareció otra cosa, yo falto. No comprendemos el Dios, no entendemos, no sabemos qué Dios estamos siguiendo, qué voz estamos escuchando. Yo quisiera saber cuál. Tenemos que meditar en esto, porque aquellos que escuchamos su voz, a pesar de que nos maten, según el verso 36, dice en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué rica palabra. Y nos aferramos a esa palabra, pero aplica para el que sigue la voz del buen pastor. Aplica para el que vive en el Espíritu. El que vive en el Espíritu y escucha la voz del pastor, este es un hombre que puede decir: yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que habló a mi corazón a través del Evangelio. Yo creí en él y sigo hoy su voz. Lo sigo a él, lo estoy siguiendo. Yo puedo con mi vida evidenciar que vivo en el Espíritu, que vivo sirviéndole, que mi vida le pertenece a él. Pero tenemos que meditar en si estamos escuchando la voz del buen pastor, o si nos levantamos el domingo deseando que pase algo para no ir. Uy, que se fuera la luz. Uy, que no me arrancara el carro para no ir a la iglesia. Deseando no ir. Y voy a decir esto, y lo voy a decir con toda la propiedad, y que el Señor me acompañe. Pero si usted ha pensado eso, usted no sabe a qué Dios adora. No sabe. No lo sabe. No sabe cuál es el Dios que lo salvó. Y si usted tiene por poco la palabra de Dios, imagínese. Imagínese. Es cierto, hermano, este es un texto maravilloso. El discurso del redil es un discurso maravilloso y esperanzador. Es lindo, es maravilloso. Pero velemos por pesar si lo escuchamos realmente. Porque si usted ni siquiera puede amar a su prójimo, ¿cómo va a amar al que lo odia? Si usted ni siquiera puede amar al que tiene al lado, ¿cómo va a amar al que lo persigue? ¿Cómo? Tenemos que pesar esto, hermanos, y ser conscientes de nuestra situación. Cierro con este texto, si me ayuda mi hermano Dariel. Filipenses 1, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Filipo: doy gracias a Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Verso 5, vean el verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio. Él ora para que tengan comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si nosotros escuchamos su voz, nosotros le seguimos. Y si le seguimos, es porque Él está haciendo una obra en nosotros. Hermanos, el Evangelio tiene poder. Hemos visto muchas veces, hermanos, que
no es por buenas obras que nos salvamos, sino por creer en Cristo. El hombre está perdido ya. No es que vamos a ir a evitar que se pierda, no, el hombre ya está perdido. Porque Cristo no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado, sino que Cristo vino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo está abatido, el mundo está afligido, el mundo está cansado, está desgastado. Corre de allá para acá buscando una solución, una salida, una puerta. Ante tanta necesidad, tanto dolor, tanto sufrimiento, el pecado ha consumido nuestras sociedades, nuestros gobiernos, la política, nuestros colegios. Las ideologías están bañando el pensamiento de nuestros hijos hoy. Todo este pensamiento impuro, maligno, el rechazo, la vanidad, el culto al cuerpo, el amor a lo material, el amor a las riquezas. Estamos llenos de todo ese pecado, pero en medio de todo ese pecado sale un destello de esperanza que refleja la cruz de aquel que murió por nosotros, para que todo aquel que esté inmerso en ese pecado pueda creer en Cristo y recibir esta justificación maravillosa, y pueda disfrutar de vivir en el Espíritu. Y estando allí, nadie le arrebatará de la mano del Señor. Nadie. Y el que comenzó la buena obra la está perfeccionando en nosotros. Y nosotros nos afligimos por la tentación a nuestro pecado, por lo que hay en nuestros miembros, pero estas aflicciones no son comparables con el momento en el que el cuerpo de la humillación nuestra sea transformado. Hoy escuchamos su voz a través de su palabra, corremos a Él para escuchar su voz, sus palabras, pero algún día estaremos delante de Él y le veremos tal como Él es. Le veremos. Y esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Es necesario que hoy creamos en Cristo, que hoy creas en el Evangelio, porque no sabes si hay mañana, no sabes si vas a llegar a la noche, no lo sabes. Muchos hemos perdido familiares, ¿sí o no?, de un momento a otro. Y estamos acá siendo testigos de fallecimientos constantes. El momento para creer es este. Crea hoy en Cristo. Y hoy rogamos como si Dios rogase por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo. Reconcíliense con Dios. Corran a Jesús hoy. Crean en Cristo hoy. Hoy es el día. No es mañana, es hoy. Es hoy. Debemos de creer en Él, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tendrá vida eterna. No ofrece el Señor la paz que el mundo da, la ausencia temporal, efímera de problemas, sino que Él nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, rompiendo la enemistad con Él, estando unidos a Él, llenos de esperanza y de gozo. Por eso venimos y cantamos salmos, himnos, cánticos espirituales, alabamos su nombre. ¿Por qué? Porque Él ha hecho obra nueva en nosotros, nos ha hecho nuevas criaturas. Yo no sé cómo estaba usted sin Cristo, pero yo estaba bien perdido. Y padecía de depresión. Cuando conocí a Gaby, ella sabe, tenía depresión cada 3 veces al mes, 4 veces. Una depresión que me producía el deseo de querer quitarme la vida. Pero cuando Cristo vino y me dio esperanza y escuché su voz por su gracia, y le sigo hoy, eso quedó allá atrás. Eso se fue. Porque el Evangelio
tiene el poder para ser un hombre, una mujer completamente nuevos en Cristo Jesús. Entonces nuestros pensamientos son saturados de Cristo, son llenos de Él, y toda nuestra vida es gozo y paz en Él, sin importar si el sol sale o no por la mañana, sin importar si tengo o no en mi billetera. Eso no importa, porque las riquezas que Cristo me ha dado están por encima de todo lo que el mundo pueda ofrecerme. Y en Él hay esperanza, en Él hay gozo, en Él hay salvación. Crea en Cristo hoy y dígale: Señor, perdóname por mis pecados, perdóname, yo me arrepiento delante de ti, perdóname. Y todos nosotros que hemos creído en el Evangelio y que Él nos ha rescatado, todos los días tenemos que arrepentirnos. Señor, perdona mis pecados, aún los que me son ocultos, los que no puedo ver. Perdóname. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies esta tarde?